I Eu speak. falo. Je parle. Я говорю. أنا أنا Io parlo. أتكلم. Watashi wa hanashi Я masu. снова Yo hablo. Hola. Vamos a leer la segunda y última parte del cuento El loro pelado de Horacio Quiroga. Si no viste la primera parte, podés encontrarla acá. Continuamos. El tigre atacó a Pedrito. El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien, porque le faltaba la cola, que es como el timón de los pájaros. Volaba cayéndose en el aire, de un lado para otro, y todos los pájaros que lo encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito. Era el pájaro más raro y más feo que pudiera darse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva, y se escondió en el fondo, tiritando de frío y de vergüenza. Pero, entre tanto, en el comedor, todos extrañaban su ausencia. ¿Dónde estará Pedrito?, decían, y llamaban: ¡Pedrito! ¡Rica papa, Pedrito! ¡Té con leche, Pedrito! Pero Pedrito no se movía de su cueva, ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto, y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes, a la hora del té, se acordaban siempre del loro y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito. Nunca más lo verían porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida. De madrugada descendía de nuevo, muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste, porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin un día o una tarde, la familia, sentada a la mesa a la hora del té, vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir, morir de gusto, cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. Pedrito, lorito, le decían. ¿Qué te pasó, Pedrito?
¡Qué plumas brillantes que tiene el lorito! Pero no sabían que eran plumas nuevas. Y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche. Pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso, el dueño de casa se sorprendió mucho cuando a la mañana siguiente el loro fue volando a posarse en su hombro, charlando como un loco. En 2 minutos le contó lo que había pasado: un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás. Y concluía cada cuento cantando: ni una pluma en la cola de Pedrito, ni una pluma, ni una pluma. Y lo invitó a ir a cazar al tigre, entre los dos. El dueño de casa, que precisamente iba en ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando, para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta. Y así pasó. El loro, sentado en la rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas y vio de repente, debajo del árbol, 2 luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el loro se puso a gritar: ¡lindo día, rica papa, rico té con leche! ¿Querés té con leche? El tigre, enojadísimo al reconocer a aquel loro pelado que él creía haber muerto y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró que esa vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron 2 rayos de ira cuando respondió con su voz ronca: ¡acércate más! Soy sordo. El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando. Rico pan con leche está al pie de este árbol. Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. ¿Con quién estás hablando?, bramó. ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol? A nadie, gritó el loro. Buen día, Pedrito, la pata, lorito. Y seguía charlando y saltando de rama en rama y acercándose. Pero él había dicho: está al pie de este árbol, para avisarle al hombre que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro.
Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre. Y entonces gritó: ¡Rica papa! ¡Atención! Más cerca aún, rugió el tigre, agachándose para saltar. ¡Rico té con leche! ¡Cuidado, va a saltar! Y el tigre saltó, en efecto, dio un enorme salto que el loro evitó lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también, en ese mismo instante, el hombre, que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo y 9 balines del tamaño de un garbanzo, cada uno entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto. Pero el loro, ¡qué gritos de alegría daba! Estaba loco de contento, porque se había vengado, y bien vengado, del feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento, porque matar a un tigre es cosa difícil y además tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron por qué Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol. Y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes, cuando entraba en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la piel del tigre, tendida delante de la estufa, y lo invitaba a tomar el té con leche. ¡Rica papa!, le decía. ¿Querés té con leche? La papa para el tigre. Y todos se morían de risa. Y Pedrito también. Fin. ¿Te gustó este cuento? Escribinos abajo qué pensás sobre este cuento, sobre Horacio Quiroga, y qué otros cuentos te gustaría conocer. Nos vemos. Yo hablo.